Cierra los ojos un momento. Piensa en una tarde de verano cuando tenías 8 o 9 años. No había ningún plan concreto. El tiempo no tenía bordes. Había luz por todas partes y el día parecía no querer terminar nunca. Quizás estabas en el campo con tu familia, quizás en casa de tus abuelos, quizás simplemente en la calle con los del barrio. No tenías móvil, no tenías agenda, tenías algo mucho más valioso que todo eso junto y que hoy cuesta tanto encontrar. Ese recuerdo que acabas de tener, sea cual sea, tiene algo especial. No es solo una imagen, es una sensación física. El olor del campo después de la lluvia, el sabor de la merienda que preparaba tu abuela, el sonido de las voces de los mayores mezclándose con las risas de los primos a lo lejos. Esos recuerdos no se guardan en la memoria como datos, se guardan en el cuerpo entero. Y décadas después, cuando aparecen, lo hacen con una intensidad que pocas cosas del presente pueden igualar. La neurociencia tiene una explicación para por qué esos recuerdos pesan tanto. El investigador David Rubin, de la Universidad de Duke, lleva décadas estudiando lo que se conoce como el efecto reminiscencia. Sus trabajos demuestran que los recuerdos formados entre los 6 y los 20 años son los más vívidos y duraderos de toda la vida. El cerebro en esa etapa está en plena formación y graba con una intensidad que ya no volverá a tener. Lo que viviste entonces lo llevas para siempre. Pero hay algo más. La investigadora Christine Bacho, de la Universidad de Le Moyne, ha dedicado su carrera a estudiar la nostalgia como fenómeno psicológico. Sus estudios demuestran que los recuerdos que más nos marcan en la infancia no son los extraordinarios. No son las vacaciones caras ni los grandes eventos. Son los momentos repetidos, las rutinas cotidianas, las tardes de siempre. La abuela que hacía siempre lo mismo a la misma hora. El olor de siempre. La rutina que se convirtió en hogar. El psicólogo Konstantin Sedíkides, de la Universidad de Southampton, fue pionero en estudiar la nostalgia no como tristeza, sino como recurso. Sus investigaciones demuestran que recordar con nostalgia activa en el cerebro los mismos circuitos que la conexión social real. La nostalgia no te hace sentir solo, te hace sentir acompañado por versiones pasadas de ti mismo y de las personas que amaste. Es, dice Sedíkides, uno de los reguladores emocionales más poderosos que tenemos los seres humanos. Hay una figura en esos recuerdos que aparece con una frecuencia llamativa cuando la gente describe su infancia feliz. No siempre son los padres, que muchas veces estaban ocupados trabajando y construyendo el futuro de la familia. La figura que aparece una y otra vez en culturas distintas y generaciones distintas es la de los abuelos. Ese tiempo con los abuelos tiene una textura diferente a cualquier otro tiempo de la infancia. Más lento, más cálido, sin la presión del rendimiento ni de la agenda. El investigador Tobias Grieben, de la Universidad de Leipzig, estudió el impacto de la relación con los abuelos en el bienestar emocional de los nietos. Sus resultados mostraron que los niños con vínculos fuertes con sus abuelos desarrollaban mayor empatía, mayor tolerancia a la frustración y menor incidencia de ansiedad. Los abuelos no educan igual que los padres, tienen otra velocidad, otro tipo de atención, una presencia que no tiene prisa, porque ya aprendieron que el tiempo es lo único que importa. ¿Recuerdas el olor de la casa de tus abuelos? Casi todo el mundo puede describirlo con una precisión asombrosa, aunque haga décadas que no lo huele. El investigador Johan Lundström, del Instituto Karolinska de Estocolmo, demostró que los olores son el detonante más potente de la memoria emocional porque conectan directamente con la amígdala, el centro emocional del cerebro. El olor de la cocina de tu abuela no es solo un recuerdo, es una puerta directa a quien eras cuando eras completamente tú. Había algo en las tardes de entonces que hoy cuesta mucho reproducir. Salías a la calle y el tiempo se estiraba de una forma que ya no ocurre. No había un plan, no había un objetivo. Había simplemente la calle, los del barrio y la luz del día que marcaba el ritmo. Jugabais a lo que surgía, inventabais las reglas sobre la marcha, resolvíais los conflictos solos porque no había un adulto que los mediara.
eso que parecía no tener valor era, en realidad, uno de los aprendizajes más importantes de tu vida. El psicólogo Peter Gray, del Boston College, lleva más de 20 años documentando lo que ocurre cuando los niños juegan sin supervisión adulta. Sus investigaciones demuestran que ese tipo de juego es donde se aprende a negociar, a liderar, a ceder, a gestionar la frustración y a construir relaciones reales. No en un aula, no en una actividad extraescolar organizada, en la calle, con los conflictos reales que surgían y que teníais que resolver entre vosotros sin que nadie os dijera cómo hacerlo. Y había algo más en esas tardes que la ciencia también ha documentado. La investigadora Sandra Hofferth, de la Universidad de Maryland, analizó décadas de datos sobre el uso del tiempo en la infancia. Sus estudios muestran que entre 1981 y 2003, el tiempo de juego libre de los niños se redujo en más de 9 horas semanales. 9 horas menos de ser niños cada semana. Mientras eso ocurría, los índices de ansiedad infantil subían de forma proporcional. Lo que perdimos tenía un nombre: tiempo sin rellenar. Las comidas familiares de entonces eran otra cosa. No era solo comer, era el momento donde se juntaba todo el mundo. Los abuelos, los tíos, los primos, la mesa grande que se sacaba para las ocasiones, las conversaciones que se cruzaban, los mayores hablando de cosas que no entendías del todo, pero que te hacían sentir parte de algo más grande que tú mismo. Esa sensación de pertenencia, de ser un eslabón de una cadena que venía de lejos y seguía hacia adelante, es una de las más poderosas que existen. El sociólogo Ray Oldenburg acuñó el concepto de tercer lugar para describir los espacios fuera del hogar y el trabajo donde la gente se reúne de forma informal. Para muchos de nosotros, de niños, ese tercer lugar era la casa de los abuelos, el bar del pueblo, la plaza del barrio. Lugares sin agenda ni objetivo, donde simplemente se estaba. La investigación de Oldenburg muestra que la pérdida de esos espacios está directamente relacionada con el aumento de la soledad y la desconexión en las sociedades modernas. ¿Recuerdas los viajes en coche de entonces? No había pantallas, no había auriculares. Ibas en el asiento de atrás, mirando por la ventana durante horas. A veces dormitabas con la cabeza apoyada en el cristal. A veces contabas coches de otro color o jugabas a ver quién veía antes un animal en el campo. Esos viajes aburridos, desde la perspectiva de hoy, eran en realidad tiempo de calidad, sin que nadie lo llamara así. Tiempo compartido sin más objetivo que llegar juntos a algún sitio que esperabas con ilusión. Algo se ha perdido por el camino. No es una opinión ni una queja de los que añoran el pasado sin más. Es un dato que los investigadores llevan décadas documentando. El sociólogo Robert Putnam, de Harvard, analizó en su obra el declive del capital social en las sociedades occidentales. Sus datos muestran que desde los años 80, los lazos comunitarios se han debilitado de forma significativa. Nos hemos vuelto más individuales, más eficientes y al mismo tiempo mucho más solos que aquella generación que fuimos. No es nostalgia tóxica decir que algo hemos perdido. La nostalgia tóxica es la que idealiza el pasado sin ver sus sombras. Había cosas difíciles entonces también. Había familias rotas, silencios que pesaban y problemas que no se nombraban. Pero había también algo que hemos ido dejando atrás sin darnos cuenta del todo. La lentitud, la presencia física real de las personas, el tiempo sin productividad, la conversación sin pantalla de por medio. Eso no era un defecto de aquella época, era su mayor riqueza. El psicólogo Sherry Turkle, del MIT, lleva décadas estudiando cómo la tecnología ha transformado nuestra forma de relacionarnos. Su conclusión más impactante no es que la tecnología sea mala, es que hemos perdido la capacidad de estar solos con nosotros mismos y de estar presentes con los demás. Siempre hay una pantalla entre el momento y nosotros, y eso tiene un coste, que pagamos en soledad, en ansiedad y en esa sensación difusa de que algo falta, aunque tengamos más de todo que ninguna generación anterior. Pero aquí la historia no termina con tristeza, porque todo lo que la nostalgia nos dice que perdimos, también nos dice exactamente qué podemos recuperar.
No podemos volver a los años 80. No podemos devolverles a nuestros hijos la infancia que nosotros tuvimos. Pero sí podemos darles algo equivalente, algo que tenga la misma esencia, aunque tenga otra forma. La investigadora Barbara Fredrickson, de la Universidad de Carolina del Norte, lleva décadas demostrando que los momentos de conexión genuina son acumulables y reparadores a cualquier edad. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer algunas cosas de otra manera. Llamar a tus padres o a tus abuelos, si todavía puedes hacerlo, no para contar novedades, sino para preguntar por un recuerdo. Contarle a tus hijos una historia de cuando eras pequeño, con detalle, con el olor y la luz de aquel momento. Sacar una tarde sin plan, sin pantallas, sin objetivo. Dejar que el aburrimiento haga su trabajo. La investigación de Fredrickson muestra que esos momentos pequeños tienen un impacto medible en el bienestar durante días. Esta semana puedes hacer algo concreto. No mañana, esta semana. Llama a alguien mayor de tu familia y pregúntale por un recuerdo de cuando eras pequeño. Uno específico, el picnic aquel, el viaje de verano, la tarde en que pasó aquello. Escúchalo con atención, sin prisa, sin mirar el móvil. Esa conversación va a hacer dos cosas al mismo tiempo. Va a devolverle a esa persona algo que muy poca gente le da ya, que es ser recordada. Y va a devolverte a ti algo que creías haber perdido para siempre. Y hay algo más que puedes hacer. La próxima vez que estés con tus hijos, cuéntales cómo era tu infancia. No como lección ni como comparación, como historia, como el relato de un mundo que existió y que tiene algo que enseñarles. Los investigadores del proyecto StoryCorps, respaldado por la Universidad de Duke, demostraron que los niños que conocen las historias de sus familias desarrollan mayor resiliencia, mayor sentido de identidad y mayor capacidad de afrontar la adversidad. Las historias nos sostienen. Volvemos a esa tarde de verano del principio, a esa luz que no tenía prisa, a ese tiempo que parecía no querer terminar. Esa tarde existió, fue real, y la persona que la vivió también eres tú, aunque a veces cueste reconocerla bajo todo lo que vino después. La infancia no se pierde del todo, se queda guardada en algún lugar del cuerpo, esperando que alguien la nombre. Hoy la has nombrado. Y eso, según la ciencia y según algo más profundo que la ciencia, ya es una forma pequeña de volver a casa.